La 4T lleva 22 reformas a la Constitución. En los últimos 2 años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, solo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del Partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico. Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la Ley de Electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reforma a la Carta Magna, con el propósito de superar el obstáculo. Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobiernos discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia. Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efecto solo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y por esa vía un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior. Un desastre. ¿Qué tiene de osado? ¿Que el presidente proteste? La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente, porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar, porque requiere 2/3 de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas. En los últimos 2 años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, solo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del Partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico, el reino del PRIAN, cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica no haya sido modificada en una sola coma. Se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna buena impresión a sus adversarios, sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de la coma en la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente solo porque proviniera de Palacio Nacional? En las democracias reconocidas, los poderes ejecutivo y legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México, por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidarios minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría. La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la Ley de Electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión, y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley. Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos, los tiempos del PRIAN. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video.
porque lo dijimos desde el primer día, que veníamos a hacer una legislatura diferente, veníamos a hacer historia y cumplimos lo que prometimos. Esta Cámara hoy predica con la austeridad republicana. Hoy se legisla y se trabaja para el pueblo y en favor siempre del pueblo. Terminamos con la vergonzosa práctica de los moches, la corrupción institucionalizada que degradó al poder legislativo. Es historia, quedó atrás. Establecimos el Parlamento abierto. Somos una mayoría dialogante que escucha y que convoca a la sociedad a dar su opinión en las principales reformas, pero nunca hemos dudado de obedecer el mandato que nos dio el pueblo de México como mayoría. Quiero agradecer también especialmente a la coalición Juntos Haremos Historia, al Partido del Trabajo, al Partido Encuentro Social y al Partido Verde Ecologista de México. Hemos conformado un bloque que ha aprobado exitosamente las reformas de la Cuarta Transformación. Quiero agradecer a todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena por su incondicional apoyo. Y les quiero recordar que ustedes somos orgullosamente las y los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. La oposición está desesperada porque no quiere perder los casi 500,000 millones de pesos, repito, 500,000 millones de pesos que en los últimos 3 años se le han dado en subsidios a los particulares por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, por parte del Estado, es decir, por parte de los bolsillos de todos los mexicanos. Así, el tamaño del fraude que hoy defiende el tumor de México. Esto es lo que ellos, los defraudadores de México, llaman defender el interés superior, pero superior de sus intereses, de sus carteras, de sus corruptos negocios. Las mentiras que la oposición dice en esta tribuna solo merecen que la gente que los escucha no los deje regresar a este recinto. El pueblo sí que sabe cómo hacer eso. Trampa, cinismo, tumor, eso es lo que esta reforma está extirpando. Eso es lo que les duele hasta el fondo. El dictamen que se pone a nuestra consideración pretende corregir las dificultades que está teniendo la CFE por el diseño regulatorio perverso que estableció la reforma energética de Peña Nieto. Ese modelo se ha venido aplicando hasta hoy y lo único que es claro es que la nación no ganó. Todo fueron puros negocios lucrativos para un puñado de empresas consentidas de los políticos corruptos. La iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente. El gobierno de la República viene impulsando acciones estratégicas desde el inicio de esta administración para recuperar el pleno dominio de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado, como lo mandata la Constitución en el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Hacemos un llamado a la responsabilidad como legisladoras y legisladores. Tenemos servir a la patria, legislar en favor del interés general y transformar a México de como lo dejaron estos neoliberales.
Es aberrante e inaceptable que no se quiera reconocer a las energías limpias de la Comisión Federal de Electricidad. Al rescatar a la CFE, garantizamos la eficiencia, calidad y confianza del sistema eléctrico nacional. Ahora se reconocerá la energía limpia que produce y nunca más los neoliberales la obligarán a comprar los certificados. 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo, muy mal para el país y muy bien para ellos. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.